Hola y bienvenidos a este vídeo explicativo de la frecuencia cardíaca. Como objetivos de este vídeo tendremos y te diremos que existen diferentes fórmulas para el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima, pero que nosotros vamos a utilizar la planteada en el año 2001 por Tanaka. Además, explicaremos de forma muy sencilla el cómo calcular nuestra frecuencia cardíaca de reposo, muy importante para luego calcular el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. También explicaremos cómo calcular el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima con la fórmula de Karbonen, tantísimas veces utilizado para pautar entrenamientos de resistencia y de velocidad. Y por último, realizaremos un ejemplo práctico para afianzar conocimientos y que toda la información quede mucho más clara a la hora de que la pongas en práctica con tu cliente. La típica fórmula para el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima, 220 menor la edad, seguro que la habías oído, porque es utilizada en fisiología desde finales del año 1930, ha quedado obsoleta. ¿Por qué? Pues debido a que su precisión puede variar entre 7 y 11 latidos, pues entonces no queda muy exacta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? La fórmula más utilizada hoy en día es la que te he comentado, que es la de Tanaka, del año 2001, ya que es la que menor error estadístico tiene en sujetos sanos, tanto entrenados como activos, como no entrenados. Para el uso de esta fórmula únicamente es necesaria la edad. Los demás valores son constantes, por lo que únicamente tendremos que introducir la edad de nuestro cliente en la fórmula que veis, 207 menos 0,7 por la edad de nuestro cliente. Eso sí, cabe destacar que la mayor precisión la obtendremos con una prueba de esfuerzo. ¿Cómo calcular la frecuencia cardíaca de reposo? Pues bien, es importante conocer el cómo vamos a realizar la medición de las pulsaciones. Para ello, te voy a ofrecer tres formas diferentes de hacerlo. Cuando tomemos nosotros mismos las pulsaciones, cogeremos el pulso con los dedos índice y anular, ya que el pulgar tiene pulso propio. ¿Dónde lo haremos? En la arteria carótida, ya que ésta transporta sangre oxigenada del corazón al cerebro. El pulso de la carótida se puede sentir a cada lado en la parte frontal del cuello, debajo del ángulo de la quijada. Esta medición la podemos realizar nosotros mismos como entrenadores o enseñarle al cliente que lo realice. Podemos realizarlo tomando las pulsaciones en 10 segundos y multiplicando estas por 6, tomar la medición de pulsaciones en 6 segundos y multiplicarlas por 10 o con el uso de un pulsómetro. Para hacerla más exacta, la podemos realizar durante varios días y calcular la media obtenida. Por último, es importante saber que la frecuencia cardíaca de reposo disminuye con el entrenamiento. Por ello, es aconsejable volver a calcularla pasados unos meses de entrenamiento con nuestro cliente. Por ejemplo, Indurain tenía 28 pulsaciones en reposo y Contador 32. ¿Cómo calcular el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima? Pues bien, la fórmula de Karbonen es la más utilizada. Es la más precisa que existe en la actualidad, pero también depende de cómo hayamos calculado la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca de reposo, tendrá una fiabilidad u otra. ¿Por qué? Porque depende de las pulsaciones máximas y de las pulsaciones en reposo, tendrá una fiabilidad u otra fiabilidad. Si bien es verdad que la de reposo será responsabilidad de nuestro cliente. ¿Por qué? Porque lo más aconsejable es, cuando se levanta por la mañana, que se coja las pulsaciones en reposo. Aquí os presento la fórmula, donde vemos que tendremos que calcular la resta de la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo, multiplicando este producto por el porcentaje al cual queramos que trabaje nuestro cliente. Y a todo ello se le sumará de nuevo la frecuencia cardíaca de reposo. Para que esto quede más claro, vamos a verlo con un ejemplo. Pongamos como ejemplo a un cliente de 39 años, el cual es deportista que entrena 3 veces por semana y cuyas pulsaciones en reposo son iguales a 88. Entonces, ¿cuál es su 70% de la frecuencia cardíaca máxima? ¿Qué hacer? Pues bien, en un primer lugar vamos a calcular cuál es su frecuencia cardíaca máxima. Para ello, utilizamos 209 menos 0,7 por la edad, sustituimos y tenemos que nuestro cliente de 39 años tiene una frecuencia cardíaca máxima de 181,7 pulsaciones. ¿Qué hacer ahora entonces? Utilizamos Karbonen. El porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima lo calculamos con esta fórmula.
Sustituimos datos, tenemos su frecuencia cardíaca máxima que acabamos de calcular, tenemos su frecuencia cardíaca en reposo y tenemos el porcentaje al que queremos trabajar. Sustituimos todo ello y nos queda 181,7 menos 88 por 0,7, que es el porcentaje de frecuencia cardíaca, y a todo ello le sumamos de nuevo las pulsaciones en reposo. Con lo que obtenemos que si queremos trabajar a un 70% de frecuencia cardíaca máxima de nuestro cliente, tenemos que trabajar a 153,59 pulsaciones. Son sencillos los cálculos, ¿verdad? Te animo a que los realices para conocer mejor a tu cliente. Recuerda la gran importancia que tiene entrenar de forma inteligente. Nuestro entrenamiento será más eficaz y prevendremos lesiones derivadas de la actividad física. Este es solamente un paso de los muchos que tenemos que seguir en el entrenamiento personal. Al principio puede parecer complejo y laborioso, pero la práctica hará que estos cálculos tan importantes se vuelvan sencillos y los realicemos con mucha soltura. Con ello lograremos los objetivos de nuestros clientes con mayor facilidad. Para cualquier duda puedes ponerte en contacto conmigo. Un saludo y mucho ánimo.